Te entregamos este tiempo, Dios, para que tú, Señor, seas glorificado. Dele un aplauso fuerte al Señor. Sabe, Dios habla de diferentes maneras. Hay algo que tenemos que tomar siempre en cuenta, que Dios va a buscar la forma de cómo comunicarse con cada uno de nosotros. Dios va a buscar la manera, la forma. Dios va a buscar algo que tú puedas entender y comprender para poder Él comunicarse contigo. Dios en el Antiguo Testamento utilizó, para poder hablarle al hombre, utilizó lo que fue la naturaleza. Utilizó aspectos que para el hombre en aquella época él podía comprender y entender. A través de una zarza Dios le habló a Moisés. La zarza era algo común en aquella época. Lo extraño era que la zarza no paraba de arder, y eso llamó la atención a Moisés, y de esa forma Dios pudo hablar con Moisés y darle el mensaje que él tenía que recibir. Algo importante que tenemos que tener en cuenta: cuando Dios habla, Dios te habla conforme a tu propósito. Es lo primero que yo quiero que tú entiendas en esta noche. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te habla a ti, te va a hablar conforme a tu propósito. Todos los que estamos aquí, toda persona que nace en esta tierra, nace con propósito, no nace sin propósito. Usted no nace por nacer. Usted no nació porque en el momento sus padres tuvieron deseos de estar juntos y saliste tú. No. Hay un propósito de Dios para tu vida. Si tú estás respirando en esta hora, es porque Dios tiene un propósito contigo. Y cuando Dios te va a hablar a ti, te va a hablar conforme a ese propósito. Amén. Entonces, cuando Dios habla, lo primero que tenemos que entender, que nos va a hablar conforme a nuestro propósito. Número 2, cuando Dios habla, te va a hablar conforme a su palabra. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te habla, tiene que estar acorde con la Escritura. Dios no habla nada fuera de la Escritura. Dios ya tiene en esta palabra explícito todo lo que Él quiere para el hombre. Lo que Dios va a hacer contigo es te va a recordar lo que ya Él plasmó en esta Escritura. Si tú recibes una palabra, entre comillas, de parte de Dios que está fuera de esta Escritura plasmada, ese no es Dios. ¿Por qué usted cree que se creen las sectas? ¿Por qué usted cree que se construyen o se forman falsas religiones? Personas con su mentalidad errónea que confunden a la gente. Porque piensan que Dios les habló, pero no fue Dios quien les habló. Jamás, entienda algo, jamás Dios va a transgiversar su palabra. Dios siempre va a hablar conforme a la Escritura, y lo que Él te muestre y lo que Él te diga que hagas va a estar acorde. Dios no te va a dar un nuevo evangelio, eso no es de Dios. Dios no te va a dar un nuevo testamento fuera de los testamentos que ya han escrito, eso no es de Dios. Cuando Dios te hable, te va a hablar conforme a la palabra revelada hasta este momento. En el Antiguo Testamento Dios se reveló al hombre de una forma palpable y visible de muchas maneras, a través del monte, a través de la nube, a través sé que el templo se llenó de humo. Dios utilizaba ciertas cosas de la naturaleza para comunicarse con el hombre, porque no había una palabra tan plasmada y escrita como esta. Hoy día tú no necesitas que la atmósfera cambie para decir que Dios está aquí. Hoy tú no necesitas tantas cosas porque ya tienes la palabra de Dios plasmada aquí en este libro. Ya está escrita, está digitalizada en diferentes idiomas. Así que no tienes que esperar a que baje un ángel y te diga lo que tienes que hacer. Simplemente escudriña la Escritura. Hay personas muchas veces que dicen: Señor, yo no me levanto hasta que baje el ángel de Jehová y me hable a mi corazón. Y tienen la Biblia al frente de ellos. Y Dios te dice: yo te estoy hablando.
Ahí está la palabra viva al frente de ti, pero no queremos que baje el ángel palpable y queremos verlo directamente y queremos que el ángel se les parezca y que sea brillante y poderoso y diga, Dios te dice. Aquí está todo lo que tú necesitas. Ya no necesitas un ángel que descienda para que te hable. Aquí está la palabra de Dios clara. Todo lo que tú necesitas lo tienes aquí. Y para aquellos que no les gusta leer la Biblia, cuando vas por el camino, tú vas a ver escritos. Vas a ver murales inmensos diciendo y recitando la palabra de Dios. Hablando de la grandeza del Señor. En una esquina tú vas a escuchar a una persona compartiendo el Evangelio de Cristo. En cualquier parte de este mundo, en cualquier parte de esta tierra, en cualquier parte, amado hermano, de esta ciudad, hay alguien declarando a Cristo y declarando la palabra de Dios. Entonces no podemos decir que Dios nos habla. Dios nos habla todos los días. De ti depende si lo escuchas o te haces el sordo y no escuchas la palabra de Dios. Así que constantemente tenemos el privilegio de poder escuchar la voz de Dios. Cuando Dios habla, habla por medio de su palabra. Muchas veces nos habla al corazón. Hay una voz interna. En mi experiencia personal con Dios, no puedo decir que he escuchado a Dios audiblemente. Otros han tenido el privilegio de escuchar a Dios audiblemente. Pero yo sí he tenido la experiencia, y mi experiencia personal, Dios me pone palabras a mi vida, a mi corazón. Me pone una palabra o me dice, va a pasar esto, va a pasar aquello, te va a pasar esto, vas a tener esto, haz esto. Y cuando yo, en mi experiencia, cuando yo siento esa palabra, lo primero que yo siento es paz. Cuando la palabra viene de parte de Dios y es Dios quien te está hablando, lo primero que tú vas a sentir es paz. Una paz infinita y una seguridad de que es Dios quien te está hablando. Cuando yo empecé el proceso que estoy viviendo, que me detectaron cáncer hace 9 meses atrás, antes de que pasara todo eso, antes de que cuando me internaron en el Nicolás Solano, Dios me dio una palabra y me dice, esto no va a ser para muerte. Dios me lo dijo a mí. Yo, bueno, Señor, está bien. Yo estaba tranquilo. Yo vi a los doctores preocupados, no sabían que yo tenía. Yo decía, si ustedes supieran que yo sé lo que yo tengo y ustedes no saben. Yo estaba tranquilo, yo estaba relajado. Yo sé lo que yo tengo, yo sé lo que estoy pasando y yo sé lo que Dios ha permitido en mi vida. Me dio esa palabra, esto no va a ser para muerte. Luego vino el pastor y me confirmó esa palabra, por medio de la pastora también me la confirmó y por medio de otras hermanos aquí me confirmaron esa misma palabra que ya Dios me había dicho. Cuando pasó todo ese proceso, que entramos al oncológico, Dios me da otra palabra. Me dice, el proceso va a ser duro y difícil. No te voy a sanar de una vez, porque tú tienes que experimentar el milagro poco a poco. Yo dije, bueno, Señor. Mi hermano Ezequiel va el día siguiente que Dios me dé esa palabra a la casa y me dice exactamente las mismas palabras que Dios me dijo la noche anterior. Yo pude entender de que es Dios que está hablando. Y lo que a mí me ha dado fuerzas hasta el sol de hoy es la palabra que Dios me dio. Dios no cambia su palabra. Si Él te dice a ti, eso va a ser así, así va a ser. No que a mitad del camino, yo te dije que iba a ser azul, pero ¿sabes algo? Yo voy a cambiarle, va a ser a mano. No, Dios no hace eso. Dios te da una palabra porque tiene un propósito con esa palabra y hasta que no se cumpla ese propósito, esa palabra se va a mantener firme. Y usted sabe lo que me ha dado fuerza hasta el sol de hoy es esa palabra. Gracias a Dios, el tumor que está en mí ya está bastante, según el doctor, la última vez que hablé con él, está a 11% y dice que está dormido, que no crece pues. Está estática la enfermedad, dice, la enfermedad está dormida. No hay signos de que la enfermedad vaya a crecer más, así que, bueno, seguimos confiando en Dios. Nos sentimos confiados en su palabra. Usted se tiene que aferrar a la palabra que Dios le dio.
Bien, esa fue mi experiencia de lo que es escuchar la voz de Dios. Y cada vez que Dios me habla, me da una palabra al corazón, como le expliqué, muchas veces me la ha dado a través de su palabra, otras veces voy caminando y siento una palabra en mi corazón. Y cuando yo sé que realmente es de Dios, cuando es confirmada por una persona en la cual yo no he compartido ni hablado con ella. Yo no le digo a nadie esas cosas. Pero viene una persona y dice, Dios puso en mi corazón que te dijera esto. Y pues, ya yo sé, ya Dios ha confirmado lo que ya Dios me dijo. Por eso cuando alguien venga aquí, se pare y diga, Dios me dio una palabra para ti, que tú vas a ir a hacer. Y si Dios no le ha dicho eso a usted, esa persona es un charlatán. Escuche bien claro esto. No se deje intimidar ni engañar de personas que andan hablando cosas por ahí, diciendo poco de palabras que no son de Dios. Cuando Dios te va a decir algo, te lo va a decir a ti primero. Cuando Dios te dice algo a través de una persona, va a ser confirmación de lo que ya Dios te habló. Así que aprenda eso y tenga eso bien claro. Cuando una persona venga a decirle algo y usted está con un signo de interrogación ahora diciendo qué fue lo que está pasando, es porque eso no es de Dios. Dios le va a hablar a usted primero. De alguna manera le va a hablar a usted, a Dios. Dios le va a hablar a usted primero. Va a haber una confirmación de esa palabra. Por eso es importante que yo quiero que usted entienda de que cuando Dios habla, su palabra es fuerte e infalible. No cambia. Cielo y tierra pasarán, dice la Escritura, pero mi palabra no pasará. Entienda algo claro, si Dios te dio una palabra, se va a cumplir. No importa cuánto tiempo pase, Diego, se va a cumplir esa palabra que Dios te dio para ese lugar donde estás pastoreando. Dios va a cumplir su palabra. No importa que pasen 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. No importa cuánto tiempo pase, Dios va a cumplir su palabra. Crea la palabra. No claudique, no se desanime. Espere en Dios. Espere con paciencia. Muchas veces Dios nos da una palabra y muchas veces queremos ver cómo podemos hacer para que esa palabra se cumpla rápido, porque no estamos dispuestos a esperar. Pero Dios quiere que nosotros esperemos. Vemos un cuadro muy hermoso aquí en 1 Samuel capítulo 3. Ya la hermana que estaba dirigiendo estuvo leyendo los versículos. Israel era una nación joven. Era una nación primero que estaba gobernada por Dios. No tenía rey. Israel cuando fue liberada de Egipto por Moisés, luego vino Josué. Josué fue el que conquistó, el conquistador. Y luego que Josué murió, vinieron una serie de jueces, los cuales ellos a través de Dios, de la palabra de Dios, ellos juzgaban y gobernaban al pueblo. Era Dios y el juez que Dios escogía. Pero cuando uno de estos jueces moría, Israel volvía al pecado. Entonces Israel, cuando estaba sumergido en el pecado y en problemas, clamaba a Dios y Dios levantaba entonces un juez. Hasta que llegó el profeta Samuel, ¿cómo que se llamaba? Elí. Había pasado el nombre, Elí. Pero pasaba algo con Elí. Elí tenía unos hijos muy rebeldes. Entienda, cuando la palabra de Dios fluye en ti, es cuando tú tienes comunión con Dios. Dígale al vecino que tiene al lado, si yo tengo comunión con Dios, dígalo, si yo tengo comunión con Dios, Dios me va a hablar. Por causa de la casa de Elí, los hijos eran desobedientes. Ellos no respetaban las cosas de Dios. Eran impíos. Y por causa del pecado de la casa de Elí, la palabra de Dios cesó. Hubo un silencio de la palabra de Dios sobre Israel por causa del pecado. El pecado impide que Dios te hable a ti. El pecado, amado hermano, hace que tu relación con Dios tenga conflicto. Lo primero que
que hizo el hombre fue desobedecer a una palabra de Dios, y eso hizo que él fuera expulsado. La desobediencia te aleja de la presencia de Dios. La desobediencia y el pecado te alejan de la voz de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, pero muchas veces el pecado nos ciega y no nos deja ver la voz, no nos deja escuchar, la voz de Dios. Y Dios nos está hablando de mil maneras, miles de formas, pero aún así no captamos porque tenemos la venda del pecado en nuestras vidas. Y eso era lo que estaba pasando con la casa de Elí. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre tiene un plan extra. Dios siempre busca la manera de cómo tener comunión contigo y va a buscar la forma. Como dice la Escritura, te va a traer con cuerdas de amor. Va a provocar algo en tu vida para que tú reacciones y entiendas que necesitas escuchar la voz de Dios. Y en este caso, Dios escogió a Samuel. Usted conoce la historia de Samuel. Un niño que fue dedicado a Dios, que fue un milagro, nació de una mujer estéril. Y esta mujer en agradecimiento entregó a su hijo al servicio de Dios. Samuel, a pesar de que estaba en medio de personas que estaban en pecado, Samuel se mantuvo íntegro. Samuel se mantuvo consagrado a Dios. Porque no solamente Samuel estaba en ese lugar, ahí estaban los hijos de Elí haciendo desbarajuste, haciendo desastres, pecando y haciendo lo que no le agradaba a Dios. Pero en ese aspecto, a pesar de que Samuel estaba rodeado de pecado, Samuel se mantuvo toda su niñez y su temprana edad consagrado a Dios. Era tanta su consagración que Dios pudo tener una comunión con Samuel. Pero había una dificultad. El tutor de él estaba un poco anciano, estaba bastante avanzado de edad. Me imagino ese hombre cansado de luchar con sus hijos. Te imaginas a Elí, un viejito cansado de engañar a sus hijos, de buscar la forma, la manera, no cómo él puede seguir adelante. Dice que sus ojos ya se estaban apagando. Era una persona bastante avanzada de edad. Y en las dos primeras, Elí no comprendió que era Dios que estaba llamando a Samuel. Pero Dios llamó a Samuel. Pero cuando Elí reaccionó y dijo, no, espérate Samuel, aquí está pasando algo. La próxima vez que tú escuches esa voz, dile, heme aquí que tu siervo oye. Y Samuel entonces cuando escuchó la palabra, él dijo esa frase, heme aquí que tu siervo oye. Y Dios entonces le reveló a él lo que iba a pasar a la casa de Elí. La desobediencia y todas las cosas que estaban pasando y de que él era el que iba a quedar como el nuevo profeta o juez de Israel. Más adelante vemos que Samuel fue aquel que ungió a los dos primeros reyes de Israel. ¿Qué privilegio sería que Dios sea que gobernara tu vida? Israel era gobernada por Dios. Ahí no existía rey, era Dios quien los gobernaba. Pero ellos pidieron, Señor, queremos un rey. ¿A usted quiere el rey? Bueno, vamos a darle rey, pues. Pero yo los voy a escoger rey. Ya usted conoce la historia de Saúl y de David y demás. Saúl que desobedeció, después vino David y Salomón. Y en Salomón fue que se dividió el reino y bueno, y comenzaron un poco de desbarajuste. Israel es un ejemplo de cuando cae delante de Dios, se levanta, se restituye, luego cae, se levanta, se restituye, luego cae y así sucesivamente. Es un cuadro de errores y de correcciones
y de errores nuevamente y de correcciones, pero aún así Dios tuvo misericordia de su pueblo. El pueblo de Dios necesita siempre escuchar la voz de Dios en cada momento. Un factor importante en nuestras vidas es mantener una buena relación con Dios. Diga conmigo, buena relación con Dios. ¿Cómo yo adquiero esa buena relación con Dios? Cuando yo escucho y leo la palabra de Dios. Cuando yo me atiendo al llamado de Dios. Hay algo importante que pasa cuando escudriñamos y escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios primero te confronta. Lo primero que va a hacer la voz de Dios es que va a confrontar tu vida. Te va a mostrar te va a hacer un escáner completo de toda tu situación interna, cómo tú estás. Y la palabra de Dios, como dice la Escritura, que es más cortante que toda espada de doble filo, ella va a comenzar a escudriñarte. Y va a comenzar a ver cómo está tu carácter, va a comenzar a ver cómo está tu condición. Y esa palabra te va a ir moldeando. Pero muchas veces ese molde duele. Y cuando ese molde duele, muchos dicen, no, mejor me quedo como estoy. Pero cuando tú comienzas a escudriñar las Escrituras, como el mismo Jesús dice, escudriñar las Escrituras, porque ellos parecen que ellos encontrar la vida eterna, ellos nos dan testimonio de mí. Decía Jesús. Entonces, ese encuentro que tú vas a tener con Dios te va a causar dolor, porque vas a tener que sacrificar cosas que a ti te gustan, que a tu carne le gustan. Y ahí es donde viene el conflicto, ahí es donde viene la confrontación con la palabra de Dios cuando Dios te habla a ti. Dice que la palabra de Dios viene por el oír. Tú escuchas la palabra de Dios y eso te confronta internamente. Y esa confrontación muchas veces te lleva a quebrantarte. Y ahí en el quebrantamiento tú decides qué vas a hacer con tu vida. Muchos toman una buena decisión y se levantan y siguen. Pero otros se quedan postrados porque no aguantan, no quieren sacrificar. Cuando tú entras en ese sacrificio y ese confrontamiento con la palabra, tú aprendes algo que se llama obediencia. Y aquí es donde muchas veces nos retraemos. La obediencia. Muchas veces la obediencia es difícil porque en la obediencia tienes que sacrificar muchas cosas. Cuando Dios te dice algo, mejor es obedecer. Porque cuando Dios te da una palabra es porque sabe qué es lo que está pasando en ti y te está preparando para algo. En este momento tú no sabes. Tú tienes que dejar que Dios te prepare. Tienes que dejar que Dios te hable. Tienes que dejar que Dios te quebrante. Tienes que dejar que Dios te hable por medio de su palabra y se meta a lo más interno de tu vida, a lo más interno de tu corazón. Porque Él, cuando entra, amado hermano, Él va entrando y va sanando, va restituyendo y va cambiando. Hay un texto que yo siempre hablo y digo que se utiliza mucho para evangelizar, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oyere mi voz, se abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Pero usted sabe que ese texto fue dicho para una iglesia hecha y derecha. Dios le habló esa palabra para una iglesia que se había alejado de Dios y le había cerrado las puertas. Cuando tú permites que la desobediencia entre a tu vida, tú le cierras las puertas a la palabra de Dios. Y Dios entonces empieza a ver, a tocar. Hermano Pablo no va a dejar de tocar. Él va a seguir tocando. Va a seguir tocando. Porque Dios espera que tú le abras. Para que nuevamente Él pueda entrar y pueda confrontarte y pueda quebrantarte y pueda cambiarte.
Yo no sé cuántas veces tienes que pasar ese proceso, pero las veces que los tengas que pasar, permite que Dios entre a tu corazón. Somos seres humanos, fallamos, muchas veces caemos, muchas veces claudicamos y fallamos y cometemos errores, pero todos los días dile: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, yo te abro la puerta de mi vida para que tu palabra me confronte y yo pueda levantarme sano internamente. Porque muchas veces estamos golpeados internamente, llenos de heridas que necesitan ser sanadas. Y solamente Jesús puede sanar esas heridas y esos corazones que están golpeados. Entonces te promueve a la obediencia. Y cuando tú entras a la obediencia, viene la confrontación. Usted sabe que en ese proceso, cuando uno está en ese proceso de cambio y de transformación, hay cosas que muchas cosas que nosotros no entendemos. Pero cuando permitimos que Dios entre y cambie nuestras vidas, entonces decimos: realmente tenía que pasar esto para que yo pudiese entender de que necesitaba que Dios entrara a mi vida. Bien, cuando eres obediente, te mantienes firme en esa palabra, dentro de ese proceso, diga conmigo esta palabra: vamos a aprender, diga conmigo, vamos a aprender a resistir. Diga: resistir. La Escritura dice: resistid al diablo, ¿y qué? Usted sabe que ese texto está diciendo que hay situaciones en nuestras vidas que tenemos que resistirlas. Hay deseos en nuestra carne que tenemos que resistir. Hay un ejemplo, el pastor puso un ejemplo del hermano Pablo y del hermano Elías y de él mismo, acerca cuando dejaron la droga, que mi papá se tuvo que encerrar en una habitación para poder que él pudiera resistir ese deseo de poder libar o de poder volver a la droga. ¿Qué onda, hermano Pablo? Usted sabe eso porque usted lo vivió. Uno tiene que resistir ahí para no volver a caer en ese error. Hay cosas que tenemos que resistir nosotros. Tenemos que pararnos firmes. No se van a ir de la noche a la mañana. Tienes que resistirlas ahí. Pero va a llegar un momento en donde esa resistencia va a dar frutos. Va a llegar un momento, aleluya, en donde esa resistencia te va a dar la victoria y el enemigo va a huir. La palabra diablo en ese texto, en ese contexto, se está refiriendo a obstáculo. Cuando usted escucha la palabra diablo en ese contexto de la Escritura, está hablando de un obstáculo que se te presenta al frente. Si yo voy caminando y encuentro una muralla, eso representa un diablo, un obstáculo que no me va a dejar seguir. Pero ¿qué yo tengo que hacer? Resistir y buscar la manera de cómo sobrepasar ese obstáculo. Muchos se quedan rezagados y te tienen miedo a la situación que están viendo y dicen: no, yo no puedo seguir, no puedo aguantar esta situación interna que estoy peleando, que estoy luchando. Muchos están luchando con deseos sexuales, otros están luchando con su carácter, otros están luchando con cosas en su vida que muchas veces se enojan mucho, o hay situaciones diversas en nuestro corazón y en nuestras vidas en las cuales estamos luchando. Más los jóvenes, cuando están entrando en esa nueva etapa, cosas nuevas que empiezan a sentir. O sea, hay luchas internas en nosotros. Yo te digo algo en esta hora: resiste. No importa cuán grande que sea, resiste. Aférrate a Dios. Dice la Escritura que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Y cuando tú recibes esa palabra de Dios en tu vida, eso te va a ayudar a resistir. Cuando tú agarras esta palabra y la atesoras en tu corazón día a día, y día a día la lees, día a día la meditas, te va a dar fuerza para resistir.
No va a ser fácil. Créame que no va a ser fácil. No le diré que va a ser color de rosa, que del momento que usted viene a Cristo todo va a ser bonito. No, va a ser más difícil, cuidado. Pero el aspecto importante aquí, que si tú te aferras a la palabra de Dios y cumples las normas que dice la Escritura, te va a ser sencillo caminar. Esa es la diferencia. Si tú eres obediente a esta palabra y cumples lo que dice esta Escritura, te va a ser fácil. Porque no vas a estar solo. No vas a caminar solo. Vas a estar con el gran yo soy a tu lado. Él va a estar contigo guiándote. Él va a estar contigo diciendo, por ahí no camines, es por acá. No camines por ahí, camina por acá. Pero muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Y nos vamos por el camino incorrecto. Y cuando nos vamos por el camino incorrecto vienen los dolores de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Y Dios hablándonos y diciéndonos por aquí, no es por acá. Así que aprendamos a escuchar la palabra de Dios en nuestras vidas. Luego que nosotros aprendemos a resistir, porque hay situaciones que vamos a tener que resistir, vamos a alcanzar victoria. Si tú adquieres confianza. Tú adquieres confianza. Usted sabe que cuando usted conquista algo que para usted es difícil, y usted logra conquistarlo, usted se siente bien. O se siente triste. O se siente mal. Usted se siente bien porque lo logró. ¿Ok? Usted lo logró. Esa situación fuerte, esa confianza en tu vida te ayuda a levantarte y a seguir adelante. Por eso es importante cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, entremos en ese proceso de quebrantamiento, de cambio, de transformación. Nos va a llevar a la obediencia. La obediencia nos va a llevar a hacer ciertos sacrificios. Dentro de esos sacrificios tenemos que resistir. Diga conmigo, resistir. Y cuando tú resistas vas a alcanzar victoria. Y va a haber satisfacción en tu corazón de que Dios está contigo. Amén. De que Dios está contigo. ¿Qué tal si usted donde está incline su rostro? Le invito a que si gusta ponerse en pie.